Vamos a hablar sobre todo de nuevas masculinidades. Digo, esta idea histórica del macho proveedor, del macho alfa, de lo que significa el hombre y esta imagen del hombre, que de a poco se ha empezado a romper y que tiene mucho que ver también con otras cuestiones sociales que van pasando, que tiene que ver con la violencia de género. Es una construcción, Exacto. La masculinidad en sí es una construcción cultural y esto es precisamente lo que en estos momentos está en jaque y de la cual vamos a aprender un poquito más a continuación. Nuevas masculinidades y lo vamos a charlar con Federico André, que es psicólogo y es sexólogo también. ¿Cómo anda, Federico? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, que a lo mejor en otros tiempos hubiese sido difícil, ¿no? Intentar romper esta idea de la masculinidad clásica y socialmente concebida como el macho protector, proveedor, la mujer en casa, digo, y todo lo que ha ido pasando también en este último tiempo, que de a poco empezamos a ver eso como una realidad, se empieza a deconstruir el hombre también, las nuevas masculinidades y lo que esto implica. ¿Qué es lo que nos puedes contar de esto, de las nuevas masculinidades? Mira, recién escuchaba la nota anterior y está como fuertemente implicado una cosa con la otra respecto de, decían esto, hace 10 años atrás esto era impensado o era imposible hacer una denuncia a un hombre médico, la voz de una mujer haciendo una denuncia, y todas estas, o sea, las nuevas masculinidades no tienen que ver solamente con la idea de, como vos decías recién, la idea del macho, de qué es el hombre, esta expresión por ahí más corriente de cuán larga la tenés, perdón el horario, sino que también tiene todas estas implicancias sociales y políticas que son también súper interesantes a tener en cuenta. Es, a la vez de que puedo conocerme yo como hombre desde un lugar distinto, también, digamos, una interacción con un otro, en este caso una mujer que tiene también derechos, que tiene también posibilidades, y nos reconocemos como iguales. La importancia de trabajar las nuevas masculinidades es justamente esa, lograr erradicar la violencia por un lado y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Bien, me imagino que esto tiene que ver con un trabajo de educación que se tiene que dar desde el inicio en cada una de nuestras casas, hasta en esto de definir los colores. El celeste es para el varón, el rosado es para la mujer. Digo, todas estas consideraciones que están tan instaladas todavía socialmente y culturalmente, ir corriéndolas de eje, ¿no? Corriéndolas un poco. Tal cual, tiene una fuerte implicancia con todo lo que tiene que ver con género y educación, ¿sí? Desde, la semana pasada creo que nos habían contactado con Ana porque habíamos empezado a hacer los vivos sobre nuevas masculinidades, feminidades, cómo poder empezar a educar o por qué era importante en distintos lugares tenerlo en cuenta, en la casa, en la escuela, incluso en espacios, digamos, en donde llegan chicos y no tan chicos, como puede ser, digamos, un consultorio médico privado o público, en donde de a poco enseñar esto, ¿no? La tolerancia, enseñarla, mostrarla, ¿sí? Habilitar esto de la posibilidad de la diferencia, la posibilidad de la sensibilidad, la posibilidad de elegir distintos colores, distintos juegos, Sí, claro. Hablar de otras realidades que no son las normadas, las establecidas, las de siempre. ¿En qué medida esto va cambiando? Retomo, digamos, lo que vos decías recién, lo que decían recién en la nota anterior. En esto de poder denunciar a nivel de adultos ya es un montón. Sí. En nivel de los jardines de infantes, las primarias y demás, esta posibilidad de elegir colores distintos, que jueguen los nenes con las nenas, elegir el juego y el juguete, que cada uno quiera, darle lugar a la expresión personal. Eso va cambiando mucho, pero también lo decíamos en el vivo anterior con Ana, en donde es un cambio y es un pasaje. Entonces sí, hay como notas de un paradigma nuevo, de una forma nueva de relacionarse, de jugar, de posibilidad de elección, y hay mucho todavía del paradigma viejo, claro, que influye, digamos, a nivel personal, desde la comodidad o incomodidad de cómo me siento, y también en lo social. Yo me parece muy interesante esta comparación que vos hacías con el tema anterior, porque si además te pones a analizar inclusive el caso, tenemos un caso de presuntos abusos, digo, porque esto está en materia de investigación, por 20 años y nadie se animó, hasta que una piba de 20 años hoy se anima a hacerlo, y no solamente se anima, sino que
junta a otras personas, se descubren 50 otras mujeres que ya lo venían pasando o lo habían pasado. Ahora, evidentemente se han generado algunas condiciones, empezaron a romper algunos paradigmas para que hoy una piba de 20 años diga, che, esto no es así, una situación y esto se denuncia, y evidentemente otras 50 mujeres, al menos anteriormente, no tuvieron esas condiciones para poder hacerlo, digo, con lo cual te muestra que algo va cambiando de a poco, ¿no? Esto tiene que ver tal cual, porque se dejan de naturalizar ciertas prácticas. Claro. No es común, ni es esperable, ni está bueno que alguien ejerza por una jerarquía de rol, de poder, de profesión, sobre mí una autoridad que yo no quiero. ¿Sí? Ese tipo de violencia. E imagínate que esto pasó en una ciudad capital como Paraná. El año pasado también hubo varias situaciones acá en Santa Fe, también con otros profesionales. Imagínate lo que pasa en localidades mucho más chicas, en donde el machismo, esta heteronorma está mucho más arraigada y donde también muchas veces el lugar del médico es, como en el docente, allí iba palabra santa y hay como una suerte de confianza, una suerte de verdad delegada, donde, bueno, si lo está haciendo es por mi bien, y no hay un cuestionamiento. A lo que invitamos cuando queremos charlar sobre esto de nuevas masculinidades, no es a romper todo, a salir a militar y demás, sino es simplemente por lo menos la posibilidad de cuestionarse. Habilitarse que hay otra forma, que yo soy un sujeto de derechos, de obligaciones, de garantías también, tanto como el otro, y puedo cuestionar por lo menos, puedo hablar. Estos estudios, para mí no es menor el dato de decir, es muy difícil empezar a hablar de las nuevas masculinidades porque hubo un tiempo en donde la sexualidad o hablar de todo lo diferente era sancionado. Claro, ¿sí? El tabú. Terminada esa época, sí empezó a surgir mucho el lugar de la mujer. Entonces, a partir del 80 en adelante, en Argentina sobre todo, empiezan muchos estudios del feminismo. Pero dejando al macho o al hombre en el mismo lugar de siempre. Claro. Y recién, después de un tiempo, los 90 en adelante, se empieza a poner en jaque. Pará, estamos moviendo mucho el lugar de la mujer, pero dejamos al hombre en el mismo lugar. Entonces, pará, seguimos recreando desigualdad. A lo que voy con esto es que es súper nuevo. Entonces, también es esto de todos contribuimos a esto, desde el lugar en donde estamos. Desde ahora, una pantalla, desde ir a un bar, desde una charla con amigos. Siempre estamos influyendo en esto. Esto que decís está buenísimo, todos influimos. Yo veo también, y de alguna manera me sumo al reclamo de muchos colectivos, de una presencia más activa de los estados, porque los estados también, desde la educación sexual integral hasta un montón de otras cuestiones que se han ido probablemente ganando con la lucha, sobre todo del colectivo feminista en este último tiempo. Ahora el Estado debe tomar un rol protagónico en todo esto, porque si el Estado es el que oprime, si el Estado es el que cambia estos conceptos, digo, más allá de que uno pueda pelearla desde abajo, siempre se hace mucho más difícil, ¿no? Afortunadamente hoy tenemos un montón de legisladores que pelean por estas cosas y que intentan ponerle el rol del Estado a todo esto, ¿no? Tal cual. Esto es súper importante, como vos decís, desde los lugares políticos que faciliten o ayuden en todos los espectros, ¿sí? Desde el lugar desde donde se piensan o se sancionan las leyes, la implementación rajatabla, por así decirlo, de la ESI en todos los lugares, ayuda a que esto se expanda mucho más, bien implementada. Y cuando digo bien implementada, sumo a la familia como un lugar en donde de eso se puede hablar. ¿Sí? Es un discurso más, te van a explicar algo sobre sexualidad, pero lo continuamos trabajando en casa. Y esto facilita que se socialice y que no sea solamente el chico en la escuela, sino que también tenga un impacto social. Bien. De las viejas masculinidades, ¿cuál te parece la característica que va a llevar más tiempo o más trabajo poder deconstruir? A nadie le gusta... Pienso por ahí la cuestión económica. ¿Cierto? Tal cual, a nadie le gusta perder su lugar de poder. Entonces, todo lo que genere diferencia o lugar de poder es muy difícil erradicarlo. Y en el hombre, como vos decías, en la vieja masculinidad o en esta idea de macho, está muy arraigado esto de, decías vos recién, el macho proveedor. Yo trabajo, yo tengo plata. Hay un dicho, ¿no? Billetera mata galán, ¿sí? En donde si yo tengo billulla, te poseo, te tengo, sos mía, mío.
y cómo esto se ve claramente cuando por ahí comienzan las crisis en las parejas, cuando la mujer, por X motivos, empieza a cobrar más Claro. que su pareja, ¿no? Que su novio, su pareja, su esposo, lo que fuere. Se hieren las susceptibilidades muchas Por eso. veces de esas viejas Y esto masculinidades. tiene que ver claramente Sí, con obvio. esta situación que forma parte de nuestra cultura, básicamente, todavía instalada. Qué tema delicado que tocas cuando lo bajás a la pareja, esto de las nuevas masculinidades y cambiar un poco los roles. Porque también es cambiar todo un paradigma respecto de cuánto tiempo está uno en la casa, Absolutamente. la división de las tareas, del hogar. Si yo estoy mucho tiempo en mi casa, entonces, en el caso del hombre, ¿no? Mis amigos, ¿qué van a decir? ¿Cómo es esto de que el hombre sea un mantenido? Che, ¿en qué lugar me pone? Y esto trasladado también a las relaciones sexuales propiamente dichas, ¿no? Al desempeño, lo hablamos, ¿no? A veces cuando algo toca muy profundo el ego, tiene también su correlato en la relación de pareja y sobre todo en la sexualidad. Entonces, tocaste un tema muy álgido. Y llevado, como vos estabas mencionando también recién, la cuestión más sexual, ¿por dónde pasan o por dónde van a pasar las nuevas masculinidades? Bien, cuando hablamos de nuevas masculinidades, hablamos de la posibilidad del hombre de incorporar o de integrar más el aspecto sensible, más emocional, por ejemplo. Y en esto también el permiso de no saber a veces qué hacer o cómo relacionarse o cómo es el tener buen sexo como una sola forma estandarizada y la posibilidad de dialogar, de preguntar a la pareja, al partener en el momento en el que estás, si lo que estás haciendo, de la forma en la que, si es el momento, si querés, habilitarse incluso en el hombre la posibilidad de no querer, porque también está este mito de... Totalmente, Claro. de que siempre tiene que que estar sí o sí preparado tenés el que, hombre. claro. Sí, ¿por qué? El hombre siempre tiene que querer, siempre tiene que poder, siempre tiene que estar listo, siempre tiene que tener, en este caso, la erección para poder. Y esto es como hablábamos, ¿no? A veces esta masculinidad hegemónica se vuelve demasiado pesada y termina generando disfunciones, por así decirlo, cuando en realidad es no sé, tal vez estabas muy cansado, mismo, ¿no? De tener que trabajar, traer la plata a la casa, que ya es un mandato pesado. Encima después en casa tener que estar disponible, también termina siendo pesado para el mismo hombre en este caso. Bien, y preguntarte también en qué medida ahora, 2020, se habla en el marco de la pareja de este tipo de situaciones o de este tipo de temas. ¿Se habla, no se habla? ¿Qué es lo que vos percibís en consultorio cuando trabajás con tus pacientes? La mayoría de las consultas justamente llegan porque muchas veces esto empieza a ocurrir porque el cansancio empieza a aparecer o una de las partes empieza a tomar otro tipo de rol, tal vez más activo. La mujer, como vos decías recién, tomo otro ejemplo, ¿no? Empieza a trabajar, no se corresponde lo que yo pensaba que iba a ser la pareja o como yo esperaba que sea en esta situación económica, en la división de tiempos, en la división de tareas, y empieza a haber, en este caso, justamente, ¿no? Desencuentros. Como decía recién, ¿no? La mujer por ahí se empieza también en este proceso de empoderar, a saber mucho más qué quiere, qué necesita, cómo lo quiere, por tener más acceso a la sensibilidad o a la emocionalidad. También muchas veces es más hábil con la palabra y lo puede expresar, y esto genera una situación de jaque. Claro. Puede ser una situación de jaque o puede ser una situación en donde también el hombre se le invite a hacer esta revisión y a trabajar esta nueva masculinidad o esta nueva forma de relacionarse. Bien. Federico, te agradecemos mucho este tiempo. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, por ejemplo, si te queremos buscar? Los vivos están buenísimos. Está buenísimo, Los ni vivos hablar. están buenísimos, yo los sigo. Muchísimas gracias. @lic.ficoandrés. Bien, ahí está. Lo vamos a poner en pantalla ahora también en un ratito. Y además estos vivos en conjunto están buenos. Sí, también, ¿no? están Porque uno buenísimos. tiene Se hablan de distintas temas visiones. muy interesantes, de temas que les pasa a la inmensísima mayoría también. Sí, claro. Más que recomendables. Gracias, Fede. Un abrazo grande. Nos estamos viendo. Gracias. Chau, chau.